conversación con un africano de Marfil. Parece ser que esa cultura es cultura también musulmana. Lo veo dentro de un campo, cerca de por aquí, y le digo que ese campo es propiedad privada y que si el dueño lo ve le va a llamar la atención. Y bueno, él me empieza a contar una historia de que si Francia se aprovecha de África, que tal, que no hace mal a nadie entrando en un campo cogiendo caracoles y evidentemente le digo que no es una actividad, dijéramos, delictiva, pero que si el dueño del campo lo ve en su campo, pues probablemente se enfade y le llame la atención. Bueno, no me hace mucho caso y seguimos hablando del tema de África y de Europa. Y claro, me empieza con la historia de que los franceses el oro se lo han llevado de Marfil, de no sé cuánto, que por eso están pobres, por eso están mal. Y digo, bueno, en parte es cierto, pero también la cultura de esos países tampoco es muy buena, ¿no? Bueno, es no muy buena, sí, la cultura está bien, no sé cuánto. Total, que al cabo de los 20 minutos de hablar de allí, de aquí, de allá, de aquí, parece que se relaja un poco el chaval. Me dice que ha estudiado una carrera, que su padre se casó con varias mujeres, que tenía un campo como el que tengo yo y que nada, y que mira lo que se ha desarrollado, lo grande que es y demás. La realidad es que estaba aquí en España, no estaba en Marfil. O sea, su hermano se ha casado con tres mujeres y digo, claro, es que con esa cultura, si tu hermano tiene solamente un campo o tu padre un campo y claro, y tiene que alimentar. ¿Tú qué hijo, cuántos hijos tuvo tu padre? Dice, yo soy el número 12. Digo, claro, es que esa cultura para desarrollarse es muy difícil, porque fíjate, tu padre tiene varias mujeres. Bueno, pero es que allí las mujeres se casan por amor, no como aquí en España, que se casan por dinero. Y hombre, eso no está claro, porque aquí la mujer es independiente. Bueno, sí, no, sí, no, sí, no. Estamos hablando de un chaval que dice que es universitario, tiene unos 28 años y simplemente le llamé la atención de que estaba en un campo privado cogiendo caracoles, pero que si a lo mejor entraba el dueño y lo ves se iba a enfadar. De hecho, es un dueño que tiene bastante mala leche porque lo conozco bien. Digo, pero si lo ves, pues pides permiso, coges caracoles, la culpa la tiene Europa, 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 Europa. Digo, bueno, sí, pero la cultura también hace, ¿no? Tu hermano se ha casado, dice, sí, tres mujeres, hermano joven, y con eso puede alimentarlos y puede, claro, claro, allí. Entonces, vamos a ver, entonces son pobres, no son pobres, ¿cómo está eso? A lo que voy es que, claro, hablar con alguien que dice que es universitario, que está en España, que no le llega porque dice que ganaba 1.800 euros al mes aquí en España y no le llega para vivir y que se ve obligado a coger también caracoles y venderlos en los bares y esas cosas. Y diciéndome que, bueno, que el problema de Malí, perdón, he dicho Marfil antes, de Malí, la culpa la tienen los franceses porque se llevan el oro y hombre, sí y no. Los países no son ricos porque tengan materias primas, son ricos porque le dan valor añadido a las cosas. España, por ejemplo, tiene carbón, pero no es rentable sacar el carbón en España porque un trabajador español quiere desayunar, comer, cenar, ropa, reloj, móvil, coche, vacaciones. Y claro, a lo mejor en Malí, pues con la comida y poco más. Es decir, que es mucho más barato extraer, por ejemplo, materias primas en Malí que extraerlas en España, ¿no? Porque, bueno, le quería hacer ver un poco el tema de la lucha de clases, ¿no? Por lo que sea, aquí ha habido más luchas o más hostias y probablemente que eso también pues haya influido, no digo que sea determinante, ¿no? Pero haya influido también. En resumidas cuentas, que bueno, el problema para el chaval era Francia que se llevaba el oro.
Y yo lo que le hacía entender era lo que he repetido varias veces. Es cierto, pero no es cierto del todo. El problema a lo mejor es la cultura. Tu hermano tiene tres mujeres, cuando tiene una 30-35, la siguiente. Y así, y claro. Y después tu padre ha tenido 17 hijos y evidentemente con un campo como el que tengo yo, que me decías que el que tenía tu padre, dice, mira lo grande que me he hecho, hombre, con un campito. Sí, tendrás lechugas, tendrás verduras, pero con 15, 17 hijos tu padre, ¿te lo permite la religión musulmana? Sí, te lo permite, pero no creo que la pobreza sea únicamente por los franceses, creo que también está la cultura. Un danés no es un país capitalista como el de Nigeria, igual capitalista en el sentido de libre mercado y demás, y sin embargo no están como en Nigeria, no están. Es decir, es una explicación muy facilona de decir que la única culpa, que sí que la tienen evidentemente los países o las tribus más fuertes o yo qué sé, pero también la cultura. A lo mejor si tenéis una mujer solo y un hijo o dos, pues a lo mejor no seréis tan pobres. Pero si tu hermano quiere tener relaciones sexuales porque se cansa, dice que es por amor, no como aquí por dinero. Tres mujeres en el 2025 y 18 hijos, pues a lo mejor la cosa también es cultural, ¿eh? Porque claro, a ver cómo aquella señora en los años 70 estaba comprando churros aquí en Valencia y decía, "Ah, yo les doy a mis hijos, una señora gitana, con todo el respeto del mundo a los gitanos, yo les doy a mis hijos pan y engordan". Y yo les decía, hombre, con pan solo. ¿Eh? Bueno, no sé si sirve esto para algún tipo de reflexión, pero eso es lo que me pasó el otro día aquí con un chico de Malí, de unos 28 años, que entró en un campo y simplemente le llamé la atención porque si venía el dueño del campo igual se mosqueaba y me vino con el rollo de la explotación de los recursos y que ese era el problema de Malí. El problema de Malí no es la cultura musulmana, ni que su hermano tenía tres, ni que su padre 18 hijos, eso no. Ese no era el problema, se casan por amor. El problema es que se llevan el oro. Bueno, esta es una reflexión que tenía, o tal vez pueda servir para algo.